¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión especial que Canal 22 lleva para todos ustedes. Esto es la inauguración del segundo encuentro internacional de televisión pública que se celebra en la ciudad de Puebla, en el centro de convenciones. Hoy es la jornada inaugural. Comenzaremos con la ceremonia que da inicio a estos 3 días de debate, de discusión, para entender qué es la televisión pública y de qué manera también cuáles son los retos que enfrenta esta televisión con los nuevos dispositivos digitales y la convergencia digital. En esta ocasión, en Canal 22, veremos a los conferencistas, veremos a todos los participantes que vienen de diversas partes del mundo, de países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda, Qatar y diferentes países que tendremos aquí con grandes especialistas. De inmediato vamos a la sala principal en donde se celebra la inauguración de este encuentro. Para la cultura y las artes, tener la presencia de ustedes durante 3 días en el segundo encuentro internacional de televisión pública que convoca especialistas de muy diversas naciones, a muchísimos jóvenes universitarios que van a tener conferencias, mesas de diálogo, talleres en torno a un tema central en el tiempo moderno: el presente y el futuro de la televisión pública en la era de la convergencia digital. Agradecemos muchísimo a nuestro anfitrión, a nuestro compañero en este encuentro, el Estado de Puebla, una tierra de pensadores, de artistas, con una cultura milenaria que nos lleva desde el nacimiento del maíz, la cuna del barroco mexicano, hasta la época actual, donde se ubica como una de las principales economías del país. Muchas gracias por recibirnos, gracias a su gobernador. También la gestación de hazañas revolucionarias ha caracterizado a este estado. Gracias por recibirnos a la ciudad capital, a Puebla de Los Ángeles, a la heroica Puebla de Zaragoza, al Centro de Convenciones William O. Jenkins, que será testigo durante 3 días de este encuentro. Muchas gracias a los representantes de todas las instituciones que participan en el mismo, a los integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, que también nos hacen el honor de estar con nosotros, fundamentalmente al público, a los cientos de jóvenes que se congregan para platicar acerca de estos temas que nos interesan. Vamos a estar transmitiendo a través de nuestras diversas señales todos los trabajos de este encuentro y me da muchísimo gusto presentarles a los integrantes de nuestro presidium. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rafael Moreno Valle, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Bienvenido, muchísimas gracias. Héctor Alcudia Goya, vocero del gobernador y director general de Puebla Comunicaciones. Raúl Cremú, director general de Canal 22. Enrique del Val Blanco, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. Armando Carrillo Labat, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Tony Gali Fayad, presidente municipal de Puebla. Jorge Cruz Bermúdez, secretario de Educación Pública de Puebla. Reinhard Mayborn, director del Goethe Institut de México. Jorge Alberto Lozoya Legorreta, secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla. Muchísimas gracias y bueno, damos comienzo con las palabras del director general de Canal 22, el licenciado Raúl Cremú. Adelante, Raúl. Muy buenos días a todos. Quiero decirles a los estudiantes y profesores que están aquí que dejé de ser profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM porque me imponían los grupos de más de 30 alumnos. Y me encuentro con este mar de cabezas estudiantiles y pedagógicas. Entonces, comprenderán mi nerviosismo y mi falta de claridad en virtud de la presencia de tantas personas, de tantos estudiantes que por serlo resultan tan queridos. Muchas gracias por estar aquí.
Quiero expresar mi agradecimiento a Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, por la generosidad con que nos ha recibido. El Canal 22 es una entidad modesta que no hubiera podido realizar la convocatoria, primero, de nuestros invitados extranjeros en el sentido de internacionalismo y cercanísimos por las tareas que desarrollan. Hubiera sido imposible para nosotros sin la ayuda del Gobierno de Puebla. Rafael Moreno Valle, muchas gracias. Muchas gracias por todo. ¿Por qué estamos aquí y qué pretendemos? El año pasado realizamos el primer encuentro de televisión internacional de televisoras públicas. Lo hicimos en Tabasco, ahora lo hacemos en Puebla y el día de mañana, sin duda, en algún otro estado. Queremos que el país entero, sepa qué es lo que realizamos quienes estamos al cargo de las entidades públicas de televisión. Pero también queremos que sepan que estamos muy preocupados, que necesitamos aprender para poder llevar a la comunidad nacional lo mejor de nuestros esfuerzos. Sean pues ustedes testigos de calidad de esta pretensión. Nos hemos reunido con el propósito de examinar cuál es el significado que tiene lo digital en la vida de las televisoras públicas. Pareciera ser que nos encontramos en el umbral de un territorio donde no hay mapas, donde la televisión pública pareciera tener adversarios colosales. Y empezaré por hablar de la tecnología que en México nosotros, quienes estamos al cargo de estas entidades, aún no podemos manejar. Hay televisoras públicas mexicanas que emiten desde un modesto taller o desde un modesto hangar. Llegar a lo que es el llamado apagón tecnológico les va a resultar terriblemente difícil. Por suerte, Canal 22 es 100% digitalizado. Y hay estados como Puebla, como Nuevo León, como Jalisco, que han dado grandes pasos en esto. Pero aún no sabemos dominar esto. Vamos a producir igual que la televisión convencional para los llamados smartphones, teléfonos inteligentes, para las tabletas, para las computadoras. Repito, pareciera ser que entramos a un territorio donde no hay mapas, donde la brújula a veces nos lleva para un lado y para el otro. Hay ocasiones en que creemos estar apuntando hacia el norte y no es así, vamos hacia el este. Por eso es que hemos convocado a nuestros amigos, a conferencistas y a ponentes de la más alta calidad que hemos podido reunir, con el propósito de que nos orienten, de que nos ayuden, de que nos digan por dónde ir. Pero hay un gran pero. La tecnología se puede manejar sin tener principios, sin tener objetivos claros, sin tener una clara escala de valores. Y cuando digo esto, lo vinculo a la situación que nosotros mexicanos vivimos ahora. Una situación crítica donde la ola de violencia es inusitada. Yo no tuve hijos ni nietos para que vean lo que estamos viviendo. Me niego sistemáticamente a que esto continúe. Pero junto con ustedes me pregunto, esta violencia que vemos reflejada en los informativos de todos los días, de todos los canales, donde vemos cómo hay seres humanos que han sido ultrajados,
que han sido rebanados con tijeras, con motosierras, han sido hervidos en aceite. ¿De dónde han sacado estas experiencias quienes así lo realizan? ¿De dónde? Y yo los invito, respetuosa, fraternalmente, a que se dirijan a sus aparatos televisores. A cualquier hora que ustedes los enciendan y en la multiplicidad de canales que según la suscripción que tengan pueden ir de 50 a 400, verán cómo se repite esta lección, día tras día, noche tras noche. Ahí enseñamos a nuestros niños a ser violentos, desde los dibujos animados hasta las grandes series, las grandes películas, los grandes desarrollos. Y también preguntémonos cómo es que los niños mexicanos obtienen, ya han consolidado el Campeonato Mundial de la Obesidad. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué se les ha enseñado a comer y a beber? ¿Dónde están esas gaseosas, esos pastelillos? ¿Cómo llegan a sus manos? ¿Dónde han aprendido que eso es lo que deben de comer y beber? La televisión pública no puede ser omisa ante esto. La televisión pública tiene una enorme responsabilidad en la educación y la educación integral, que quiere decir mucho, quiere decir cultura. Y en un país como nuestro, quizás la cultura va adelante de la educación formal. ¿Qué podemos, qué debemos hacer? Antes de llegar a esta tribuna, he hablado con los diferentes ponentes que ustedes escucharán en estos 3 días. Son muchas las sugerencias que les harán. Y hay una que yo quiero destacar. Recientemente estuve en Medellín, en un encuentro también de televisoras iberoamericanas. Y ahí descubrimos algo que para mí es inusitado y sin duda para ustedes también lo será. Hace apenas 25 o 26 años, la ciudad de Medellín era considerada la más violenta del país, del planeta. Corrían literalmente, si no ríos, arroyos de sangre. 320 muertos por cada 100,000 habitantes. No hemos llegado a esa situación, pero ese hartazgo que mostró la población los llevó a que hoy Medellín sea una de las ciudades más pacíficas del planeta. Está recomendada en las agencias de viajes de los Estados Unidos para ir a ver esa floreciente ciudad. ¿Y cómo lo hicieron? Se preguntarán ustedes. ¿De qué varita mágica pudieron obtener estos resultados? Y cuando uno escudriña qué fue lo que hicieron, hay 3 elementos sustantivos. Y uno de ellos nos compete. Primero, educación. Allá ha estado el Ministerio de la Educación Pública en la formación de diversos profesores y cuadros. Segundo, en el rescate de los espacios públicos. No importa que tengas una casa pequeña, un departamento modesto, tienes grandes espacios públicos, son tuyos, aprópiate de ellos. Y tercero, la televisión pública, Teleantioquia y Telemedellín, abriendo sus puertas para que participen los estudiantes como ustedes, los maestros como ustedes, los investigadores como ustedes, y realicen los productos que la población necesita. ¿Se puede hacer en México? Por supuesto que sí. Se puede y lo debemos hacer. Ahí hay un ejemplo latinoamericano que puede ser nuestro. Pero como ustedes comprenderán, no lo podemos hacer solos. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes que tenemos quienes manejamos la televisión pública en México? Afortunadamente está entre nosotros Armando Carrillo, que es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Nacional, del Estado mexicano. Está con nosotros también
la Dirección General de Televisión Educativa, está también el Canal 11. No ha podido, pero está anímicamente con nosotros Televisión Universitaria. Está también el Canal Judicial y está también la red de televisoras públicas, culturales y educativas del país. Tenemos pues lo suficiente para hacer una convocatoria y decir qué es lo que debe hacer la televisión pública mexicana. En buena parte ya lo estamos haciendo. Hace unos minutos Ignacio Ramonet decía, el Canal 22 defiende el lenguaje nacional. Defendemos la esencia de lo que somos como entidad total. Defendemos a los actores, a los directores y a los realizadores sin cortar sus trabajos. Y por supuesto defendemos al público de la violencia y de ser considerados nada más como consumidores. Para Canal 22 los niños no son consumidores, son seres integrales. Así lo demuestra el hecho de nuestras barras infantiles hermanadas con el Canal 11. Y por ello está con nosotros el representante del Goethe Institut, que van a hacer talleres donde les diremos o les dirán a los profesores, a los investigadores, cómo llevar la información a los niños. Esos seres que para otras entidades comerciales son considerados como consumidores. No nos negamos a eso. Son seres integrales y para ello nos ayuda el Goethe Institut. No los aburriré más. Quisiera terminar con una anécdota que me resulta entrañable y que en algunas ocasiones la he señalado con un particular énfasis. ¿Podemos o no podemos cambiar lo que tenemos enfrente? Hace unos años, casi 3 décadas, al filósofo y escritor Jean-Paul Sartre se le otorga el Premio Nobel de Literatura. Él lo rechaza y en una entrevista enorme que le hacen 2 periodistas franceses, algunos de ellos le dicen: maestro Sartre, ¿en qué momento Francia ha sido más libre y creativa? Y con una emoción contenida les diré que él dice lo siguiente: nunca hemos sido más libres y creativos que bajo la ocupación de la bota nazista. Obviamente no fue cierto. En el Teatro de la Ópera y de Champs-Élysées no se escuchaba más que a Wagner y no había literatura de altura y no había expresión de bellas artes como se hacía en tiempos de paz. Pero la gran enseñanza está ahí, ante el adversario que para ellos era la bota nazi y que para nosotros es el narcotráfico y la violencia. Sí hay respuesta, y la respuesta está con nosotros, dentro de nosotros. Gracias. Muchas gracias al director general de Canal 22, Raúl Cremú. Quiero comentarles brevemente que además de las 4 señales de Canal 22, a través de las cuales se van a transmitir todos los trabajos y actividades, la señal nacional, metropolitana, internacional y vía internet, también Noticias 22, el noticiario cultural de México que muestra un panorama de la creación artística de México y el mundo, realiza transmisiones especiales toda la semana con los detalles del encuentro, entrevistas con sus participantes, además de mostrar las riquezas, la diversidad de la cultura, la creación artística y los panoramas que nos puede presentar el Estado de Puebla. A continuación le pido al subsecretario de Evaluación y Políticas Educativas de la SEP, Enrique del Val Blanco, que nos dirija unas palabras. Señor Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, señor Presidente Municipal de la Ciudad de Puebla, señor Rafael Cremú, director de Canal 22,
distinguido presidium, alumnos, señoras y señores, amigos todos. En representación del secretario de Educación Pública, el licenciado Emilio Chaufet Chemor, felicito a todos quienes hicieron posible la realización de este segundo encuentro de televisión pública, cuya sede es la siempre generosa y hospitalaria ciudad de Puebla. Hace poco más de un año, en el mes de septiembre, se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco, el primer encuentro internacional de televisión pública. Los temas abordados, el elenco de conferencistas y ponentes y, sobre todo, la calidad de las exposiciones plantearon un enorme desafío para las siguientes ediciones del análisis, reflexión y debate sobre la situación y problemática de la televisión pública. Quiero decirles, y por ello me congratulo, y especialmente al señor director, que lo han logrado. El programa del segundo Encuentro Internacional de Televisión Pública es de primer orden. Reúne a excelentes personalidades y especialistas de los medios de comunicación de México y de diversos países del mundo. Estamos ciertos de que su experiencia y conocimiento de los temas anunciados contribuirán a un mejor conocimiento del punto en que nos encontramos y, sobre todo, a identificar líneas de acción para construir y consolidar un modelo de televisión pública que responda a las necesidades del México de este siglo. Creo, y este es uno de los mayores desafíos para los medios de comunicación públicos, utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para hacer frente y resolver las enormes contradicciones y rezagos de la sociedad mexicana, es decir, insertar nuestro país en la sociedad del conocimiento en un contexto de democracia, equidad y respeto a los derechos humanos que incluye el respeto a la identidad cultural. Hoy, el mundo tiende hacia una sociedad del conocimiento en la que coexisten países ganadores y naciones perdedoras, siendo estas las insertas en la economía global en condiciones de dependencia y subordinación. El Gobierno de la República ha decidido utilizar las supercarreteras de la información y la comunicación como uno de los mejores instrumentos para superar los enormes rezagos sociales, las crónicas y abismales desigualdades que favorecen y agudizan los problemas sociales, económicos, políticos y ambientales. El sector educativo es un claro ejemplo de ello. Tenemos hoy en México, tan solo un dato, 32 millones de mexicanos que se encuentran en situación de rezago educativo. No saben leer ni escribir o no lograron concluir la educación básica. Y aquí déjenme hacer un paréntesis de reconocimiento al señor gobernador del Estado, porque una de sus mayores preocupaciones desde que tomó posesión es el combate al analfabetismo. Y ha dado muestras el Estado de Puebla y las acciones que está desarrollando en que sin duda estará a la cabeza y tendrá la bandera blanca pronto del combate a la analfabetismo. Felicidades, señor gobernador, por ese acto. Los indicadores educativos nos colocan en desventaja no solo frente a otras naciones, sino incluso contra nosotros mismos, porque los recursos que se invierten no tienen la tasa de retorno social que a mi juicio es más importante que la económica esperada. Las soluciones no son simples, requieren esfuerzos no solo sostenidos, sino sistémicos del Estado y de la sociedad, y en esta tarea el rol de los medios públicos de comunicación resulta fundamental. La televisión pública en lo particular encuentra su razón de ser en el servicio público, fomenta el acceso a la vida pública y la participación en ella, desarrolla los conocimientos, amplía los horizontes y permite que cada uno comprenda mejor el comprender al mundo y a los demás, alimenta la cultura solidaria y en consecuencia contribuye a la democracia. La televisión pública se define como un lugar de encuentro donde todos los ciudadanos están invitados y son considerados sobre una base de igualdad. Es una herramienta de información y de educación, accesible a todos y que se dirige a todos, independientemente de la condición social y económica de unos y otros. Su mandato no se limita a la información y al desarrollo cultural, también ha de alimentar la imaginación y divertir, pero con una preocupación por la calidad que debe distinguirla del servicio audiovisual comercial. En uno de los momentos más difíciles, en donde en muchos países hay turbulencia de todo tipo, hasta situaciones de guerra o actos abominables como el que ha ocurrido en nuestro país, que producen desasosiego, indignación y coraje, creo que la televisión pública juega un papel fundamental, como lo ha dicho ahorita Raúl Cremú, para orientar a la población, para informar sin incidencias, para no aprovechar el dolor como elemento del rating. La televisión pública debe y puede ser el instrumento de avanzada que, contando con la participación de los que la sintonizan,
puede encontrar y difundir las ideas, las acciones que unan a los pueblos en los momentos de crisis en favor de la armonía y de la paz. Sirvan estas palabras como una pauta para detonar la riqueza de perspectivas que sin duda se desprenderán en este segundo encuentro. A nombre de la Secretaría de Educación Pública, agradezco la colaboración de todos los aquí presentes y les deseo el mayor de los éxitos. Enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación le pedimos al gobernador constitucional del Estado de Puebla que nos dirija unas palabras también, señor Rafael Moreno Valle, y que dé por inaugurados los trabajos de este encuentro. Muchísimas gracias. Saludo con respeto y aprecio a Enrique del Val, subsecretario de Evaluación y Políticas Educativas de la SEP Federal. Agradezco la presencia de Armando Carrillo, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Es un gusto que estén con nosotros Raúl Cremú, director general del Canal 22, y Wright Mayworm, director del Goethe Institute México. Honorables miembros del Presidium, señoras y señores. Bienvenidos a la Puebla milenaria, donde los cholultecas construyeron la pirámide con la base más grande del mundo y que hoy es el pueblo mágico de Cholula. Bienvenidos a la Puebla colonial, que fue considerada como la segunda ciudad más importante de la Nueva España y que hoy es patrimonio cultural de la humanidad. Bienvenidos a la Puebla de Zaragoza, donde hace 151 años el Ejército de Oriente venció un 5 de mayo a los franceses, considerados como los mejores soldados del mundo y que hoy alberga 3 museos que resguardan la memoria histórica de este trascendente hecho. Bienvenidos a Puebla, cuna de la Revolución Mexicana, donde los hermanos Cerdán iniciaron la rebelión contra la dictadura en lo que fue su casa y que hoy es un museo que documenta su lucha heroica. Bienvenidos a la Puebla moderna y en plena transformación. Bienvenidos al segundo encuentro internacional de televisión pública. En los próximos días tendremos la oportunidad de escuchar y compartir experiencias y reflexiones con invitados de Alemania, Argentina, Inglaterra, España, Estados Unidos, Brasil y México. Nos convoca la oportunidad de reflexionar sobre el presente y futuro de la televisión pública ante la convergencia digital. Asimismo, se discutirán el papel de los noticiarios culturales y los derechos de autor. Por nuestra parte, contamos con el Sistema Estatal Puebla Comunicaciones, conformado por un canal de televisión y 8 estaciones de radio. Conscientes del papel de la televisión pública en el siglo XXI, Puebla TV se dirige al ciudadano más que al consumidor. Su objetivo primordial reside en contribuir con el diálogo entre los diversos actores sociales y las distintas comunidades culturales. Puebla TV se asume a sí misma como un lugar decisivo en la construcción de la identidad cultural y como un espacio que fortalece los valores democráticos. Por ello, copatrocinó el documental 5 de mayo, Un Día de Gloria, el cual estuvo nominado en los premios Emmy internacionales, y el cortometraje 5 de mayo de Carlos Fuentes. A través del programa Migrantes en Acción, se le permite a nuestros paisanos en el exterior recuperar una parte de su tierra y sus costumbres, recordándoles el orgullo de ser poblanos. Por su parte, Puebla en el Cosmos es el programa de televisión que divulga los avances científicos más importantes a través de la experiencia de Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano en ir al espacio en el programa de la NASA. Puebla TV busca la calidad y diversidad de su programación sin perder su responsabilidad social. El reto en momentos de una fuerte competencia entre las televisoras es que la audiencia reflexione al tiempo de encontrar entretenimiento. Tengo la seguridad de que gracias a este encuentro internacional sobre el rol de la televisión pública podremos compartir experiencias exitosas. A quienes nos visitan les deseo que su estancia en Puebla sea placentera y a todos los invito a participar con renovado entusiasmo en la transformación de nuestro entorno, porque hoy más que nunca es necesario
poner la tecnología, la innovación, la creatividad y el talento de cada uno de nosotros al servicio de Puebla, de México y del mundo. Muchas gracias.